Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, jueves 15 de enero del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 1 de San Marcos, del versículo 40 al 45. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras, en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olvide de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy, en el Evangelio de hoy, vamos a hablar de los enfermos. ¿Qué es lo que tiene que hacer un enfermo? ¿A quién tiene que recurrir un enfermo? Porque ayer hablamos de lo que hay que hacer con los enfermos. Hay que acercarlos al Señor, hay que llevarles a Jesús, hay que orar por los enfermos. Pero hoy vamos a hablar de qué es lo que tiene que hacer un enfermo. Un enfermo no puede quedarse callado. Ante su enfermedad no puede quedarse callado. Y hoy tenemos enfermos que están enfermos, pero por quedarse callados, por no buscar de Dios, por no suplicarle a Dios. Y eso es lo que a través de este evangelio hoy vamos a hablar. Por eso, si usted tiene un enfermo, pásele este evangelio. Hoy, vean cómo empieza el evangelio. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él. Cuando este hombre se dio cuenta que estaba leproso, que estaba enfermo, ¿qué fue lo que hizo? Buscar a Jesús. Hoy tenemos muchos enfermos que buscan montones de médicos, montones de medicinas, pero que en último lugar buscan a Jesús. Que no, incluso algunos que no buscan a Jesús. Y el enfermo primero tiene que reconocer que Jesucristo es el único que lo puede sanar. Hoy estamos dejando a Dios en último lugar. Buscamos médicos por todo lado, pero a Jesús, que es el médico por excelencia, lo dejamos en último lugar. Y hoy, a través de este evangelio, nos va a mostrar qué es lo primero que tiene que hacer un enfermo. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Primero, este leproso reconoció que Jesús es Dios, que Él tiene todo el poder, que para Él nada es imposible. Y la pregunta es: ¿cómo un enfermo se acerca a Jesucristo? ¿Altanero? ¿Orgulloso? ¿Soberbio? ¿Cómo los enfermos deberían acercarse a Jesús? Reconociendo que Él es Dios, que Él todo lo puede, que para Dios nada hay imposible, pero tiene que acercarse con fe, como lo hizo este leproso.
Si este leproso no hubiera tenido fe, si este leproso no hubiera creído que Jesucristo podía sanarlo, no se hubiera acercado donde Jesucristo. Pero por la fe, porque este leproso no había perdido la esperanza, se acercó a Jesucristo, porque sabía que podía curarlo. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él, se arrodilló, lo reconoció como Dios. Sabía que él era Dios, lo adoró primero, se arrodilló ante él y le suplicó. ¿Qué es lo que le falta hoy día a los enfermos? Suplicarle a Dios. Hoy en día los enfermos pasan horas de horas en cama y muchas veces con celular. Pero lo último que hacen es suplicar por su enfermedad. Lo último que hacen es suplicarle a Dios. No son capaces de pasar ni una hora en oración suplicándole a Dios, al que los puede sanar. Y pasan investigando medicinas y doctores y de todo, pero al que los puede sanar, no lo buscan. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, con tantos enfermos, que en última opción no buscan a Dios, que en última opción el que buscan es a Dios. Y eso se ha convertido en un problema en las familias. Dice, ante él y le suplicó, si quieres puedes limpiarme. El Señor puede, el Señor quiere, pero Él está esperando tu súplica. Él está esperando que hables con Él. Él está esperando que te vuelvas a Él, que lo reconozcas como Dios. Este leproso se acercó humildemente a Dios, reconociéndolo como Dios, no altanero, no diciendo, el Señor, cúrame, no. Él reconoció que el Señor lo podía hacer todo, pero él reconoció que él era Dios y que él hace su santa voluntad. No le habló altanero, no le habló con soberbia, le habló con humildad. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué le dijo el Señor? Al ver la humildad de aquel leproso, a ver su sencillez, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero. Vean la respuesta de Jesús ante una persona humilde, sencilla, con fe, con esperanza. ¿Qué le dijo Jesús? Quiero, queda limpio. ¿Lo sanó o no lo sanó? Jesucristo, al ver a aquel hombre sencillo, humilde y que no había perdido la esperanza, lo sanó. Le dijo, quiero. Y es que ese es el querer del Señor hoy en día, sanar al que está enfermo. Pero hoy los enfermos se han rebelado también contra Dios, porque no quieren suplicarle, no quieren orar, no quieren reconocerlo como Dios. En último lugar, se acercan a Él, ya cuando lo ven todo perdido, pero sin fe, con orgullo, con soberbia. Y así no es como tiene que acercarse un enfermo a Dios. Un enfermo tiene que reconocer a Jesús en primer lugar, como Dios, como el que todo lo puede. No dejarlo para último lugar. Pero hoy, tantos enfermos que tienen, ¿a quién es el que tienen a la par? A un celular. ¿Con quién pasan horas de horas? Con un celular. Así se los está llevando puñeta con su enfermedad, pero no sueltan el celular. Y eso es lo que el Señor hoy reclama, que no le están suplicando a Él, que no lo están reconociendo como Dios, porque Él, el querer de Él es limpiarlos de su enfermedad, limpiarlos de su lepra, pero no se acercan a Dios. El enfermo de hoy en día no puede quedarse callado y se han quedado callados. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo, quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano.
¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Al instante se le quitó la lepra, se sanó. ¿Se sanó por qué? Porque este leproso se acercó con humildad. Se acercó reconociendo quién era Dios, lo reconoció como Dios, se arrodilló y le suplicó, no lo obligó, sino simplemente creyó en su corazón que él podía sanarlo. Y el Señor lo sanó, lo levantó donde estaba caído, le limpió la lepra. Pero eso es lo que pasa hoy en día, que nosotros muchas veces, o los enfermos muchas veces, no son limpios y no son sanados porque no se acercan a Jesús o porque tienen mucho tiempo de no confesarse y no van a la Eucaristía. Bueno, si no pueden ir a la Eucaristía, pues no van a ir, pero pueden escucharla por la tele o por la radio. Pero si pueden llevarle la comunión, pero si pueden confesarse, llevar al sacerdote para que se confiesen. ¿Se acuerda ahí de lo que hablamos de ayer? En Santiago capítulo 5 versículo 14, si hay algún enfermo que llame a los presbíteros, que ore por él, y la oración hecha con fe sanará al que está caído, y si ya cometió pecado se le perdonarán. ¿Se acuerdan? Pues eso es lo que hay que hacer. Y si un enfermo tiene mucho de no confesarse, debería confesarse, porque también acumular muchos pecados, el pecado también afecta el cuerpo. El pecado enferma el cuerpo. Y para probarles esto, se lo voy a mostrar con la Biblia, con capítulo y versículo. Veamos a una mujer que estaba poseída por un espíritu malo y que la tenía encorvado. Ese espíritu había enfermado su cuerpo. Vean cómo lo dice en San Lucas capítulo 13, versículo 10 en adelante. Un sábado, Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer que desde hacía 18 años estaba poseída por un espíritu que la tenía enferma. Vean lo que dice la Biblia. Había una mujer que tenía 18 años que un espíritu la tenía enferma. Este espíritu había afectado su cuerpo. Y es que cuando una persona tiene mucho tiempo de no confesarse, comienza a acumular pecado y afecta su cuerpo también, afecta la materia por no confesarse. Esta mujer dice, tenía 18 años, estaba poseída por un espíritu que la tenía enferma. Vean que el espíritu malo la había afectado su carne, su materia, la tenía encorvada. La tenía enferma y estaba tan encorvada que no podía enderezarse de ninguna manera. Y este espíritu lo tenía encorvada, no podía enderezarse. Jesús la vio y la llamó. Luego le dijo, mujer, queda libre de tu mal. ¿Qué es lo que hace un sacerdote cuando confiesa y lo libera del pecado? Por eso una confesión es un exorcismo. Libera a la persona de todos sus pecados, de todos esos espíritus malos que quieren hacerle daño. Por eso Jesucristo dejó la confesión. ¿Se acuerdan de aquel paralítico que le llevaron a Jesús allá en San Mateo capítulo 9 versículo 5? Que Jesús lo primero que hizo fue, antes de curarlo, que le dijo, tus pecados te quedan perdonados. Primero liberó el alma para después que el paralítico se levantara y se enderezara. Primero le perdonó los pecados y después sanó su cuerpo. Porque primero es liberar el alma para que después venga la sanación del cuerpo. Y eso está en San Mateo capítulo 9 versículo 5 en adelante del paralítico. Pero Jesús hoy nos muestra que había una mujer que un espíritu la tenía encorvada, que un espíritu le había afectado su carne, había afectado su cuerpo. Y una persona cuando no se confiesa mucho tiempo, también el pecado afecta su cuerpo. Y ahorita lo vamos a ver en el Salmo 32. Jesús vio a la mujer y la llamó. Luego le dijo, mujer, queda libre de tu mal. Y le impuso las manos. Al instante se enderezó y se puso a alabar a Dios. Dios es capaz de sanar a todos los que Él quiere.
pero a todos aquellos que se acercan a Él con un corazón humilde, reconociéndolo como Dios. Por eso, vean el ejemplo de esta mujer. Esta mujer también se acercó a Jesús. ¿Por qué? Porque ese espíritu la tenía encorvada, había afectado su cuerpo. Pero ella se acercó a Jesús y Jesús la liberó. Lo mismo que le pasó al paralítico que le llevaron, que primero le sanó el alma y después sanó el cuerpo. Y hoy vamos a ver en el Salmo 32 cómo cómo es una persona antes de confesarse y una persona después de confesarse. Dichoso el que es absuelto del pecado y cuya culpa le ha sido borrada. Oiga, ¿quién es la persona dichosa? Aquella que es absuelto de su pecado. Por eso Jesucristo allá en San Juan 20:21 le dijo a sus apóstoles, le dijo a sus discípulos, le sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes descarguen de sus pecados, serán liberados. Oiga, a quienes ustedes descarguen de sus pecados, serán liberados, y a quienes los retengan, les serán retenidos. Cuando una persona va y se confiesa, se libera, se descargan esos pecados. Por eso dice, dichoso el que es absuelto del pecado. Por eso el sacerdote le va a decir a usted, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote a usted no le va a decir, yo te perdono tus pecados y punto. No, él lo absuelve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque a eso lo mandó Jesucristo cuando les dijo, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué reciban el Espíritu Santo? Para que liberen al hombre de sus pecados. Es el Espíritu Santo que está actuando a través del sacerdote, liberando a la persona. Reciban el Espíritu Santo y les dijo, sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes descarguen de sus pecados, serán liberados, y a quienes lo retengan, les serán retenidos. Para eso les dio el poder de perdonar pecados. Y por eso en Hechos 19 y 18, muchos de los que habían creído y con muchos de los que han aceptado la fe, venían y confesaban lo que antes habían hecho. Los que creían, los que aceptaban la fe, iban y se confesaban. Dice, dichoso el que es absuelto del pecado y en cuya culpa le ha sido borrada. Y cuya culpa le ha sido borrada. Dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna y en cuyo espíritu no se halla engaño. Hasta que no lo confesaba, oiga, una persona antes de no confesarse, antes de confesarse, una persona que no se confiesa, vea, hasta que no confesaba, hasta que no lo confesaba se consumían mis huesos. Una persona que no se confiesa, el pecado afecta su cuerpo, afecta la materia. Hasta que no lo confesaba se consumían mis huesos. Vean, una persona cómo sufre cuando no va y se confiesa. Una persona enferma también puede estar enferma por el pecado. El pecado también afecta la carne. Hasta que no lo confesaba se consumían mis huesos, gimiendo todo el día. Oiga, una persona enferma. ¿Enferma por qué? Por el pecado. Porque empieza dichoso el que es absuelto del pecado y en cuya culpa no, y cuya culpa ha sido borrada. El que se confiesa es dichoso. Pero el que no se confiesa, dice, hasta que no lo confesaba. Oiga, esto sufría una persona hasta que confesó su pecado. Hasta que no lo confesaba se consumían mis huesos, gimiendo todo el día. Tu mano día y noche pesaba sobre mí. Mi corazón se transformó en rastrojo, en plena calor de verano. Vean por todo lo que pasaba esta persona cuando no confesaba sus pecados. Se consumían sus huesos, gimiendo todo el día. Tu mano día y noche pesaba sobre mí. Mi corazón se transformó en rastrojo, en plena calor de verano. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa, y yo dije, confesaré mi falta, y tú perdonaste mi pecado. ¿Qué hizo? Esta persona se liberó hasta que confesó sus pecados. Se liberó hasta que confesó sus pecados. Por eso el pecado enferma el cuerpo. El pecado acumulado enferma el cuerpo. Y hoy tenemos muchos enfermos y más que
enfermos del cuerpo, son enfermos del alma. ¿Por qué? Porque tienen mucho tiempo de no confesarse, de no hacer una buena confesión. Y esa acumulación de pecados ha afectado su cuerpo, ha afectado la materia. Por eso Jesús, cuando se acercó a ese leproso, lo primero que hizo fue perdonarle los pecados. ¿Qué es más fácil? Dice, ¿qué es más fácil? Decir, ¿quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? ¿Se acuerdan cuando Jesús le trajeron el paralítico? Y hay unos hombres, los fariseos, dijeron, ¿cómo puede perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados, lo mismo que dicen muchos. Dice, Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo el paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. A este paralítico se lo llevaron para que Jesús lo sanara. ¿Y qué hizo Jesús? Primero sanó el alma, primero le perdonó los pecados, porque es a través del alma, porque es a través de la sanación espiritual, la sanación del alma, la liberación de los pecados, que viene la sanación del cuerpo. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo el paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Se lo llevaron para que lo sanara. ¿Y Jesús qué hizo primero? Liberarlo de sus pecados, liberar el alma, sanar el alma. Pero vean que después de la sanación del alma viene la sanación del cuerpo. Algunos maestros de la ley pensaron, qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal? Lo mismo que hacen los hermanos separados hoy. ¿Cómo puede decir que un hombre tiene poder para perdonar pecados? Pero Jesús les dio el poder de perdonar pecados, de liberar a las personas de sus pecados. ¿Qué es más fácil? Y Jesús, para taparle la boca, les dijo, ¿qué es más fácil decir, quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre, oiga, para referirse a los hombres, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Jesucristo dejó la autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo el paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Después de la liberación del alma, viene la sanación del cuerpo. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. ¿Y cuál era el poder que le había dado a los hombres? De perdonar pecados. ¿Y qué hizo la gente? Alabar a Dios. ¿Por qué? Porque le había dado el poder de perdonar pecado a los hombres. ¿Dónde? En San Juan 20:21, cuando dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados serán liberados y a quienes los retengan les serán retenidos. Por eso, si usted tiene un enfermo, ya usted sabe los pasos a seguir para con ese enfermo. Y si usted es un enfermo que está escuchando este evangelio, ya usted sabe qué es lo primero que tiene que hacer. A través de este evangelio, la luz ha llegado a tus ojos. Que el Señor le bendiga.